Muy buenas tardes. Vamos a dar inicio a esta clase del 19 de mayo. Así que, bueno, vamos a continuar con el tema de derivadas parciales. Este documento se los compartí en la clase anterior y hoy lo vamos a realizar. Bueno, vamos a realizar el trabajo que está indicado aquí. Nosotros hemos ya aprendido a derivar funciones de dos variables y también hemos hecho derivadas de orden superior para funciones de dos variables. Como esta, por ejemplo, una función f que depende de x y de y. Es una función de dos variables. Entonces, en ese caso, cuando tenemos una función con variables x y y, si derivamos, por ejemplo, parcialmente a f con respecto a x, consideramos que y se mantiene constante. Siguiendo esa misma idea, supongamos ahora que g es una función de n variables. Vamos a suponer que ahora queremos derivar parcialmente a g, por ejemplo, con respecto a x2. Pero ¿qué va a pasar con el resto de las variables, que son n más 1 variables? Pues vamos a suponer que todas ellas son constantes. Ahora no solo es una, porque ahora el resto de las variables pues son n menos 1 variables. Entonces el resto de las variables se va a mantener constante. Y eso pues lo extrapolamos para cualquier otra derivada parcial. Si por ejemplo queremos derivar parcialmente con respecto a xn, entonces el resto de las variables se mantiene constante. Y también vamos a poder realizar derivadas de orden superior, no solamente primeras derivadas. Así que vamos a comenzar con la práctica, con estas funciones que tenemos por aquí ya planteadas. Este ejercicio corresponde a derivadas parciales de funciones de varias variables. Nos pide encontrar las primeras derivadas parciales de cada función. Así es que vamos a comenzar. Primero derivaremos parcialmente a esta f con respecto de x. La derivada parcial de f con respecto de x. Entonces, como x es la única variable que tendremos que derivar, el resto se queda como una constante. En este caso, x cuadrada, no, perdón, y cuadrada z cúbica, que está multiplicando, se queda ahí multiplicando. Y solo derivamos a x. La derivada de x es 1. Así es que ese 1 se multiplica por y cuadrada z cúbica. Ahí está. Ahora, más el resto, que es una función solamente de y de z, será una constante completamente para esta parcial. Así que la derivada es 0. Entonces sumaríamos 0, pero pues ya no es necesario escribirlo. Así es que la parcial de f con respecto de x se queda tal cual. Quisiera que ahora ustedes me dijeran cuál es la parcial de f con respecto de y. Observen en dónde se encuentra y. Está en el primer sumando y también está en el segundo sumando. Así que, ¿cuánto vale esa parcial? Sería 2xy ¿Ah? ¿Qué z más? cúbica Ok, más 3z. perfecto, muy bien, muy bien. Gracias. Ahí está entonces la derivada parcial. En este caso, la derivada de y cuadrada es 2y. Aquí está el 2, aquí está la y. El resto se queda igual, es una constante, xz cúbica. Y la derivada parcial de y es 1, se multiplica por 3z. Muy bien, gracias. Vamos ahora con la última parcial, que es la derivada parcial de f con respecto de z. ¿Cuánto vale esta derivada parcial? Veamos en dónde se encuentra z y acá. ¿Cuánto vale? 3x Ajá, 3x
Y cuadrada, Z cuadrada, Ajá, más 3Y, y creo que nada más. más 3y. Muy bien, pues ahí está la derivada parcial. ¿Alguien tiene alguna pregunta sobre esta derivada parcial? Bien, así, ok, por acá, no, ok, no. Bien, vamos ahora con la siguiente función. Esta función u tiene tres variables. Vamos a identificar cuáles son esas tres variables. Tiene a x, tiene a t y tiene a teta. Son tres variables. Así que comenzamos con la derivada parcial de u con respecto de x. ¿Cuánto vale esta derivada parcial? Exponencial a la menos t Ajá, y seno de teta. seno de teta, muy bien, Itzel. Así es. Porque la derivada de x es 1, está multiplicando a lo que resta, que es para esta parcial una constante. Muy bien. Gracias, Itzel. Vamos ahora con la parcial de u con respecto a la siguiente variable, que es t. Observen en dónde se encuentra t, está en la exponencial. Esa es la función que vamos a derivar y el resto se va a quedar constante ahí multiplicando. ¿Cuánto vale esa derivada parcial? Menos t exponencial de menos 1 Menos t, con exponencial a la menos 1. ah, algo más, Y seno de teta. seno de teta. Ok, bueno, esa es la respuesta de Itzel. Hay una pequeña corrección que tenemos que hacer. No sé si alguien quisiera participar. No, solo falta X. Falta X aquí. um, o sobraría la T de. Ay, no, no sé. Ay, perdón, estaba. Sí, em, sí falta la X y tal vez recuerden cuál es la derivada de la exponencial. La derivada de la exponencial, bueno, aquí voy a agregar la X que falta porque X seno de t es una constante para esta derivada y la derivada de la exponencial es la misma exponencial sin cambiarle nada y después derivamos su exponente y lo multiplicamos. La derivada de menos t es menos 1, que es el que nos indicó Excel aquí al inicio. Así que la derivada queda ya como la pueden ver aquí, menos x e a la menos t seno de teta. Muy bien, vamos ahora a la parcial de u con respecto de teta. ¿Cuánto vale esta derivada parcial? Sería x exponencial a la menos t. Creo que es coseno de teta. Coseno de teta, muy bien, porque es la derivada de seno de teta, que es coseno de teta. Muy bien. ¿Preguntas hasta aquí? No. ¿No? Bueno, ¿qué les parece si ahora ustedes llevan a cabo las tres derivadas parciales para esta función f y me comparten su resultado? Bien, ya tenemos aquí la respuesta al ejercicio que compartieron entre Armando, Itzel y Jimena, ¿de acuerdo? Así que, bueno, ya tenemos aquí las tres derivadas parciales. Recordemos que en la exponencial, cuando derivamos exponencial, siempre es la misma exponencial por la derivada del exponente. En este caso es una derivada parcial del exponente con respecto a y o con respecto a z. Porque en ambas tiene a las variables y y z. Bien, vamos adelante con la siguiente función. La función u que ustedes ven aquí tiene una, dos, tres, hasta n variables. Es una función que tiene n variables.
N no se especifica, o sea, no sabemos exactamente cuánto vale, es una representación. Sin embargo, pues tenemos que hacer todas las derivadas parciales para esta función que sean posibles. Antes de derivar parcialmente, considero que es necesario representar a esa raíz cuadrada en términos de un exponente. ¿Alguien recuerda cuál es el exponente que corresponde a la raíz cuadrada? Todo a la 1/2, ¿no? A la 1/2, muy bien, Armando. Entonces, el exponente de la raíz cuadrada corresponde a 1/2. ¿Y por qué lo escribo de esta forma? Porque vamos a usar regla de la cadena para derivar parcialmente con respecto a cada variable. Entonces, la derivada parcial de u con respecto de x1 vale ¿cuánto? Ay, perdón, aquí el 1 es subíndice. ¿Vale cuánto? Pues derivemos toda esta expresión al 1/2. Nos queda 1/2 de todo lo que tenemos ahí exactamente igual, sin cambiarle nada, pero ahora su exponente va a cambiar porque tendremos que restarle una unidad al exponente. 1/2 menos 1 menos 1/2. Y después la regla de la cadena nos dice que debemos derivar todo lo que está dentro, solo que ahora es derivada parcial, ¿verdad? Con respecto de x1. Observen que el único sumando que tiene x1 pues es el primero, x1 al cuadrado. Al derivar x1 al cuadrado, el resultado es 2 veces x1. El siguiente paso será un paso de simplificación. Tenemos el 2, 1/2 que se convierte en 1. Y ahora observen que esta cantidad que tenemos al exponente menos 1/2 la podemos reescribir en el denominador. Creo que vale la pena hacerlo. Es un paso de álgebra, pero vamos a mostrarlo. Entonces, en el numerador solamente quedará x1 y en el denominador tendremos toda esa expresión, pero ahora el exponente es positivo, exponente 1/2. Y retornamos nuevamente a la raíz cuadrada. Así que escribiremos x1, pero ahora todo en raíz cuadrada. x1 al cuadrado, ¿no? Más x2 al cuadrado, etc. Observen que dentro de la raíz cuadrada, la forma de los sumandos son al cuadrado de cada variable. Pues tenemos x1 al cuadrado, x2 al cuadrado, x3 al cuadrado, etc. Eso significa que para las demás derivadas parciales, lo único que va a cambiar es esta última cantidad. Por ejemplo, aquí será 2x1, pero si fuese la parcial de u con respecto de x2, acá tendríamos 2x2. Si fuese con respecto de x3, 2x3. Y la simplificación nos dejaría al x en cuestión en el numerador y a todo lo demás en raíz cuadrada en el denominador. Bueno, con esto podemos entonces decir que la derivada parcial de u con respecto a cualquier variable, digamos xy, será la misma xy en el numerador y en el denominador, pues la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de cada variable. Ahí está. ¿Ok? Esa es entonces la parcial para cualquier variable y. Bueno, aquí podemos aclarar que y va desde 1 hasta n. Muy bien. ¿Tienen alguna pregunta en estas parciales? No, profesora. Muy bien. Vamos con el siguiente ejercicio.
Estas son derivadas parciales, pero esas serán evaluadas en un punto. Nos pide entonces encontrar las derivadas parciales que nos van indicando. Entonces aquí no tenemos que desarrollar las 3 derivadas parciales, simplemente la que nos indican y una vez realizada, la vamos a evaluar en el punto que nos dan, en este caso 3, 2, 1. X vale 3, Y vale 2, Z vale 1. Así que vamos a realizar la derivada parcial de f con respecto de z. Y una vez que ya tengan esa derivada parcial, la evaluamos en este punto. Y me comparten su resultado. Bien, vamos a mostrar entonces la derivada parcial de f con respecto de z, que es lo primero que debemos de hacer. Aquí coloqué la sugerencia de y más z a la menos 1, o sea, escribirla de esa forma para usar regla de la cadena. Entonces tenemos x que se queda multiplicando y derivamos a y más z a la menos 1. Entonces menos 1 baja, después multiplica a y más z al exponente reducido en 1. Entonces menos 1, menos 1, menos 2. Y después derivamos parcialmente a todo lo que está dentro con respecto a z, eso es 1. Bueno, ahora vamos a simplificar. Esto es menos x. Y en el denominador escribiremos y más z, pero ahora elevado al cuadrado. Ahí está. Ya tenemos ahí la derivada parcial. El siguiente paso es evaluar esa derivada parcial en el punto que nos dan. Para llevar a cabo la sustitución, o para indicarlo, lo podemos hacer de esta forma. Tenemos aquí la derivada parcial, vamos a colocar una línea que nos dice que vamos a evaluar y el punto, que en este caso es el punto 3,2,1. Y esto es igual a menos, en el numerador tenemos x, recordemos es x, en este caso es 3, en el denominador es y más z, es decir, 2 más 1 elevado al cuadrado. Esto es menos 3 entre 3 al cuadrado. Y esto es igual a menos 1/3. Este es el resultado de fz. Lo podemos dejar así. Fz evaluado en 3, 2, 1 es igual a menos 1/3. Muy bien, pues vamos a ver ahora entonces cómo se realiza la derivada parcial de f con respecto a v, que es la variable en donde debemos de enfocar nuestra derivada parcial. La w que aparece al inicio es una constante para esta derivada parcial, así que vamos a enfocarnos a derivar a la tangente, que es la que tiene involucrada esa v. La derivada de la tangente es la secante cuadrada con el mismo argumento. Recuerden que cuando derivan jamás cambian los argumentos de las funciones trigonométricas, logarítmicas, etcétera, no cambian. U por v. Y después se aplica la regla de la cadena en donde derivamos parcialmente, creo que lo voy a escribir por acá, derivamos parcialmente el argumento, que es u por v, con respecto a v. Con respecto a v. Y la derivada parcial de u por v con respecto a v es u por 1. Bueno, aquí es toda la derivada parcial, toda esta derivada parcial es igual a u por 1, que es u. Así que la derivada parcial, ya como nos queda con esta consideración, es el producto de w por u por la secante cuadrada de u por v.
Como vamos a evaluar la secante cuadrada en este producto, es conveniente, bueno, podría resultar conveniente, eso depende de qué tanto recuerden los valores de la secante en algunos ángulos notables, pero si lo encuentran conveniente, la reescribimos a la secante cuadrada como 1 entre coseno cuadrado. Recuerden la equivalencia. Secante es 1 entre coseno. En este caso, secante cuadrada, por eso es el coseno al cuadrado en el denominador. El argumento sigue siendo el mismo. Y W por U, pues esas no tienen ningún cambio, se quedan ahí. El siguiente paso es sustituir y vean que aquí voy a agregar la notación para indicar que estoy evaluando. O sea, no puedo dejarlo solamente como la parcial. Ya estoy en este proceso de evaluación y debo indicarlo porque el resultado será pues un número real. Así que veamos aquí. El primer valor es el de U, el segundo es el de V y el tercero es el de W, en el orden en el que nos dan las variables en la función. Así que W es 3. Multiplica a U, que vale 2. Y en el denominador, el coseno al cuadrado de U por V. Esto es 2 por 0. Tenemos 3 por 2, 6. Y coseno cuadrado de 2 por 0, que es 0. Coseno de 0 es igual a 1 al cuadrado. Entonces, esto es 6 entre 1, que finalmente resulta en 6. Ese es el resultado de la derivada parcial. ¿Tienen alguna pregunta con esta derivada parcial? Bueno, vayamos ahora al Sí, siguiente. profesora. Sí hay pregunta. Es que sí, nada más me faltó la parte de arriba, que es separarla, ¿Esta? donde, sí, donde la primerita parte. No sé si me salté esa parte, ¿es correcto o no es correcto? ¿Esta te saldaste? Sí. No, pero tú Bueno, ya escribiste la U directo. sí, ¿le puedo enviar todavía Sí, mi envíalo. trabajo? Sí, yo aquí quise hacerlo como en una, o sea, de forma pausada, indicando la parcial. Si después revisan las notas, pues será más fácil identificar de dónde salió esa U. Pero ya en la práctica podemos ir directo a escribir la parcial, que es U, sin mayor problema. O sea, es esta U. Aquí estoy justificando de dónde se obtuvo. Bueno, de igual forma que ocurrió para funciones con dos variables, las funciones de varias variables, o sea, arriba de dos variables, también se pueden derivar más de 2 veces y de esta forma surgen las derivadas de orden superior. Por ejemplo, para la función que observan aquí, esta f que depende de x, y, z, nos piden la derivada parcial f, x, y, z. Eso significa, recuerden que el orden de estas parciales va de izquierda a derecha. Tenemos que derivar primero con respecto de x, tendríamos fx, después con respecto de y, tendríamos fxy, y finalmente con respecto de z, ya tendríamos fxyz. Pueden usar cualquiera de las dos notaciones que hemos mencionado, y en este caso no hay que evaluar en ningún punto, simplemente obtener la derivada de orden superior que nos indican. Adelante, entonces tenemos 3 ejercicios. Acá está un logaritmo natural. Solo son 2. Esta es una derivada también de tercer orden. Y aquí nos dice que primero es con respecto, en esta notación vamos de derecha a izquierda.
Primero la parcial con respecto de z, después lo que resulte con respecto de y y finalmente con respecto de x. Entonces, vamos con esas dos derivadas. Compártanme su resultado. No necesariamente tienen que compartirme el resultado final. Pueden compartirme una parte y vemos el avance, si es que hay algo que corregir, y así hasta acabar el ejercicio. ¿Ok? Adelante. No se escucha, profe. Sí, perdón, gracias, gracias, ahí estoy ya. Entonces, este es el resultado de Itzel. Vemos que en la derivada parcial tenemos 5x cuartas, está muy bien. 4x cúbica, y cuarta z cúbica. Y hay un detalle en esta última cantidad, porque no tiene ninguna x, está sumando, ¿verdad? Entonces es una constante, es una constante que está sumando. Al derivarla parcialmente, el resultado de esa parcial es 0. Entonces esta derivada parcial es 0. Vamos a corregir esta cantidad. Entonces esta ya no aparece, ya no tiene por qué aparecer en la siguiente derivada parcial. Vamos ahora a derivar este resultado con respecto a y. Y con respecto a y, 5x cuarta es una constante completamente para esta derivada parcial. Eso significa que la derivada parcial con respecto de y vale 0. Y únicamente este término que es intermedio lo derivamos con respecto a y. El resultado es 16x cúbica, y cúbica, z cúbica. Muy bien, ahí está muy bien. Z cúbica se queda igual, x cúbica se queda igual, y al derivar 4y cuarta surge 4y cúbica. Al multiplicarlo por este 4 es 16y cúbica. Entonces estos dos que están a los costados ya no aparecen tampoco en la siguiente derivada parcial. La derivada parcial de este resultado que estoy señalando con respecto a z, x cúbica se queda igual, ahí está, y cúbica se queda igual, y la derivada de z cúbica es 3z cuadrada. 3 por 16, ahí está, son 48, z cuadrada. El resultado final es únicamente este término que está en medio. Y otro detalle con respecto a la notación. Aquí tenemos que usar que esta es segunda derivada parcial y esta es tercera derivada parcial. Entonces eso va de acuerdo al orden de la derivada que estemos llevando a cabo. Bien, este es entonces el resultado de la derivada parcial. El siguiente paso es sustituir el punto que nos están indicando. Y para eso vamos a traer nuevamente aquí el resultado que ya calculamos. Este es x, y, z. Así que haremos la evaluación de esta función. Cualquiera de las dos notaciones es correcta. Yo me seguí con la notación que escribió su compañera y bueno, así voy a concluir. Pero si usan la que tiene los subíndices, pues está bien. Aquí tenemos que... Ay, no, perdón. Aquí no hay que evaluar en nada. Estaba ya pensando en el ejercicio anterior. Entonces, es simplemente la derivada parcial y ya quedó ahí. Profesora, una pregunta. Sí, adelante. Analizando lo que dijo hace rato, cuando se pone la notación con el símbolo de la parcial, Ajá. dice Ah, que hasta ya ok. en la tercera parcial se tiene que poner al revés, o sea, tendría que ser Z, ZYX en la parte del numerador. Sí, de hecho aquí la vamos a corregir. Ya vi a lo que te refieres y tienes razón. Esta derivada debe de escribirse
en el otro orden. Sí, esta debe de ser con respecto a X y con respecto a Y. Y después esta se agrega Z, pero hacia la derecha. Y eso no lo había notado en este resultado. Pero sí, tienes toda la razón. Ahí está ya la derivada parcial y yo la escribí también al revés. Voy a corregirlo aquí. Muchas gracias por la observación. Ahí está. Ahora sí. Muy bien, sí. Es en el sentido inverso con respecto a la notación de subíndices. Ahí está ya el resultado. Muchas gracias. Muy bien, pues, ¿alguna pregunta hasta aquí? No, ninguna. ¿Ninguna? Bueno, entonces vamos a avanzar al siguiente ejercicio. Aquí nos piden la tercera derivada parcial. Es muy semejante, solamente cambien el orden. Comiencen con Z, luego con Y y finalmente con X. Muy bien, vamos a ver entonces cómo se deriva a esta función, ¿no? Primero con respecto de Z. Recordemos en principio la derivada de la función logaritmo natural que está justo dentro del argumento. Bueno, en este caso la variable que vamos a derivar está dentro del argumento del logaritmo, así es que tendremos que usar la derivada de este logaritmo. Entonces, esto es 1 sobre todo el argumento sin colocar logaritmo y ya es únicamente el argumento que es x más 2y cuadrada más 3z cúbica. Y después en el numerador de esta fracción escribiremos la derivada parcial de todo el argumento con respecto de z. Entonces, con respecto de z, la x vale 0, 2y cuadrada vale 0 y solamente tendríamos que derivar a 3z cúbica. Eso nos da 9z al cuadrado. Así que esta es la derivada parcial con respecto de z. La siguiente derivada parcial, entonces ya tenemos esta primera, esta ya la tenemos. La siguiente derivada parcial ahora se efectúa con respecto a la variable y. Parcial de u, segunda derivada parcial de u, con respecto de y, con respecto de z. Esto es, la función que ahora obtuvimos como resultado la vamos a derivar con respecto de y. Observen el único elemento que tiene y. De esta manera, me parece adecuado colocar en el numerador a toda esta expresión, que es un trinomio, con exponente -1, y así será mucho más fácil derivar, usando, claro, regla de la cadena. Entonces, 9z cuadrada es una constante para esta derivada parcial, porque esto es con respecto de y. Vamos a derivar este trinomio a la -1. -1 baja y nos queda x más 2y al cuadrado más 3z cúbica con el exponente reducido en 1, -1, -1, -2. Y después multiplicamos por la derivada parcial de todo el argumento con respecto a la variable en cuestión, que es la variable y. Esta x vale 0 al derivarla, 3z cúbica vale 0 porque están sumando, ¿ok? Y la derivada de 2y cuadrada es 4y. Y ahí cerramos el corchete. Ahora simplificamos, pero voy a dejar esta expresión a la -2 ahí multiplicando porque será mucho más sencillo hacer la tercera derivada. Simplemente multiplicamos, acá es -4y. Entonces, menos, y acá 9 por 4 son 36. 36. Y, z cuadrada. Y el factor a la -2.
este se queda igual. Y escrito de esta manera, realizaremos la tercera derivada parcial, que es nuestro objetivo. La derivada parcial de u con respecto de x, con respecto de y, con respecto de z. Esto es entonces, el primer factor para la parcial con respecto de x es una constante, se queda igual, menos 36y z cuadrada. Y ahora derivaremos esta cantidad a la menos 2, la vamos a derivar con respecto de x. Entonces nos queda menos 2 baja, multiplicando. Nos queda la misma expresión sin cambiarle nada, absolutamente nada. Más 3 z cúbica. Y el exponente reducido en 1, menos 2 menos 1, menos 3. Y se multiplica por la derivada de todo el argumento con respecto a x. Todo este argumento. Bueno, sin el exponente. Todo este argumento nos da 1 más 0 más 0. Es decir, un 1 que multiplicaríamos aquí, pero pues en realidad ya no afecta en nada, ¿verdad? Aún así lo voy a escribir, ahí no me ocupó, perdón. En el último paso simplificamos menos por menos más y ahí tenemos 72 porque es 36 por 2. Tenemos 72. Lo voy a dejar ya en la fracción. 72y z cuadrada. En el denominador tendríamos este trinomio elevado al cubo. Cuadrada. Ahí está. Entonces ya tenemos signos, ya tenemos yz cuadrada y el trinomio. Y esta es justamente la parcial que nos están pidiendo. Y no sé si hay alguna pregunta hasta aquí.